Ahora voy a presentar un perfil del doctor Rafael Franco Ruiz. Él es contador público de la Universidad Libre de Bogotá, con estudios de maestría en Administración Económica y Financiera de la Universidad Tecnológica de Pereira, amplia experiencia en el sector público y privado. Tiene estudios de metodología de la investigación y docencia universitaria, pionero en el diseño de modelos pedagógicos para la enseñanza de la contabilidad, eximio investigador de la teoría contable, que ha plasmado en 17 libros y más de 50 artículos para diferentes revistas nacionales y extranjeras. En educación continuada ha cursado más de 30 seminarios en educación y áreas profesionales. Diseñó programas de especialización en revisoría fiscal para las universidades de Medellín, Manizales, Inca, Luis Amigó y Magdalena. En control y gestión tributaria en las universidades Luis Amigó y del Magdalena. Y estándares internacionales profesionales para la Universidad del Magdalena. Además, hace trabajos de asesoría y ejercicio independiente en múltiples empresas y tiene una amplia experiencia docente en varias universidades, así como la publicación de libros, artículos y ponencias. Damos entonces la palabra al doctor Rafael Franco Ruiz. Dos notas de iniciación. Primero que todo, agradecer la oportunidad de poder compartir algunas ideas en el marco de la conmemoración de un aniversario de una de las organizaciones profesionales más antiguas, las que todavía sobreviven. Segundo, una aclaración, porque no me gustaría terminar cuestionado por ahí en algún medio, así sea un simple medio académico, en términos de que mi formación académica llega únicamente al nivel de maestría, y yo no soy doctor. Esas pretensiones se las dejo al alcalde. Yo soy simplemente maestro. Y la tercera, y no podría dejar de hacerlo, porque me parece que debería ser una participación fundamental, lamentar la declinación del Consejo Técnico de estar participando en este evento. Después van a eventos a decir que nadie discute con ellos, porque ellos se han arrogado una posición absolutamente autoritaria en la cual ellos ordenan y el mundo obedece. Nos quieren someter al imperio de la obediencia. Se ha venido trabajando hace mucho tiempo en la perspectiva de una integración de la regulación nacional de la profesión a una regulación o desregulación de tipo internacional. Para eso se han planteado diversas estrategias. En Colombia nosotros manejamos el proceso de la adaptación. Eso fue la práctica que se dio en la discusión de lo que después se transformaría en el decreto 2649 del 93, que es una adaptación de los estándares internacionales vigentes en la época. Después hablamos del concepto de ajuste, especialmente en la ley de intervención cuando las empresas entran en crisis. La ley
1314 habló de convergencia y el Consejo Técnico desarrolló un proyecto de adopción. Son cosas todas totalmente diferentes, no me voy a parar en el asunto por efectos del tiempo, pero sí quiero dejar una cuestión que es importante en las discusiones. La ley aprobó un proceso de convergencia donde se permiten acciones diversas hacia un fin y se caracteriza por la presencia de unas autonomías objetivadas, en tanto que el Consejo ha venido desarrollando un proceso de adopción donde nos toman con sus decisiones, nos eliminan la autonomía y nos someten a ese problema de la obediencia. Como el discurso de los estándares internacionales está de moda, entonces yo me voy a permitir hablar desde mis primeras lecturas de estándares internacionales de los que yo quisiera que el Consejo Técnico leyera, ¿sí? Se trata de otro grupo de estándares internacionales que ellos no han mirado, que son los estándares internacionales de calidad normativa y que han sido emitidos fundamentalmente a través de OCDE, nuestra otra pasión presente, y adoptados por el gobierno nacional como una política pública a través del documento COMPES 3816. Porque me parece que ese es un elemento supremamente importante para comprender los problemas de hoy. ¿Qué nos plantean en general esos estándares internacionales incorporados en el documento COMPES 3816? Nos dice, mire, en términos del desarrollo de la normatividad, se deben considerar unos pilares, unos objetivos y unos estándares que caractericen esa normatividad. Los pilares son dos: aseguramiento del ordenamiento jurídico y análisis de impacto normativo. Seguramente la expresión aseguramiento nos debe llamar mucho la atención, porque es el primer requerimiento de cualquier desarrollo normativo de calidad. Y ese aseguramiento no es más que la estructuración de una normatividad que tenga la capacidad de tener coherencia con la totalidad del régimen jurídico nacional. Con eso nos están diciendo, miren, el desarrollo normativo tiene que ser coincidente con el marco constitucional, tiene que ser coincidente con el marco legal y en lo posible no generar contradicciones entre distintas especialidades del derecho. Y me parece a mí que aquí se han cometido los máximos errores. Uno así muy sencillo de partida es el olvido de que Colombia ha sido definido en el ordenamiento constitucional como un Estado social de derecho, donde precisamente deben tener un valor fundamental las normas jurídicas de impacto social y, desde luego, no los marcos autorregulatorios. Es decir, establecer un marco autorregulatorio para el manejo de determinados asuntos empresariales está contra el Estado social de derecho, porque los marcos autorregulatorios lo que nos dicen es: no hay un legislador, sino que cada uno de nosotros es un legislador. Estamos en un mundo de múltiples legisladores donde cada uno se establece sus propios derechos y obligaciones.
y la estandarización internacional profesional es un mundo de autorregulación, no es un mundo de regulación. Y como esa autorregulación es desregulación, fuente de caos y anarquía. Tampoco leyeron el Código de Comercio. Nunca entendieron qué es eso de revisoría fiscal, por ejemplo. Nunca pudieron entender que la revisoría fiscal es algo absolutamente distinto de la auditoría. Y cuando se encontraron en el proceso de construcción de esa normatividad que han emitido, y que la han emitido como consecuencia de ponerle el oído a grupos de interés, fundamentalmente firmas multinacionales de auditoría que han montado un negocio extraordinario con este proceso de la estandarización. Entonces decidieron asumir una enfermedad jurídica que puede ser una enfermedad de pensamiento, que la educación ha llamado la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva se presenta cuando una persona tiene un discurso y se enfrenta a un discurso desconocido, trata de colocar esos discursos en consonancia, aunque sean absolutamente distintos. Y entonces empiezan a desarrollar una serie de estrategias de confusión para tratar de mostrar que los dos discursos son idénticos. La primera estrategia de esa disonancia cognitiva desarrollada desde el Consejo Técnico de la Copiaduría Pública es la sinonimia. Todo se les volvió sinónimo. Revisoría fiscal es auditoría. Técnicas de interventoría de cuentas son estándares internacionales de aseguramiento. Fidedignidad es razonabilidad. Todo se les volvió sinónimo y están legislando al margen del marco jurídico. Todas sus normas están en contra del marco jurídico y me atrevo yo a decir, son inductores a la violación de la ley. No otra cosa puede uno pensar cuando le dicen, por ejemplo, cuando usted dictamine estados financieros de acuerdo con el artículo 208 del Código de Comercio, entonces aplique los estándares internacionales de información financiera, los estándares internacionales de aseguramiento y el Código de Ética de Contadores Profesionales. Y su dictamen debe tener este formato. Y empiezan, he examinado los estados financieros. El dictamen de los revisores fiscales dice que he examinado la contabilidad. Pero ellos hacen sinonimia. Contabilidad es estados financieros. Y esos se elaboraron de acuerdo con estándares internacionales de información financiera. Son responsabilidad de la administración. Yo no tengo nada que ver con eso. Y dicen que emiten su dictamen de manera independiente. Y observen ustedes, uno se lee el simple artículo 207 del Código de Comercio y encuentra por allá, tal vez en un numeral 4, que dice, función del revisor fiscal, velar porque la contabilidad se lleve regularmente e impartir las instrucciones para que ese objetivo se logre.
Es decir, el revisor fiscal no puede manifestar que no tiene nada que ver con los estados financieros, porque resulta que a través de su control permanente ha estado influyendo los contenidos de esos estados financieros a través de las instrucciones impartidas para que la contabilidad se lleve regularmente. Entonces él tiene parte de eso. Y eso implicaría que si él dictaminara los estados financieros con los estándares de aseguramiento, estaría actuando en contra del código de ética que ellos mismos pretenden establecer, porque el revisor fiscal de alguna manera está haciendo autorrevisión. Una de las amenazas al cumplimiento de los principios éticos que el mismo documento de estándares internacionales de la profesión contable plantea. Son solo ejemplos, no hay tiempo sino para dar unos pocos ejemplos. El segundo pilar es el análisis del impacto normativo. No han hecho ningún análisis del impacto normativo y en eso se han pasado la ley 1314 por la faja. Porque es que el impacto normativo no es, como me lo contestó en varios derechos de petición el Ministerio de Comercio, mandarme los estudios que hicieron en Rusia, en Turquía, en China, en Japón, de cómo se habían aplicado el proceso de adopción de estándares internacionales, ¿no? El impacto normativo es hacer el análisis frente a nuestra propia legislación en términos de qué conflictos normativos se están generando. Y ese análisis nunca lo hicieron. Nunca hubo un documento que dijera, mire, es que esto frente a las normas del Código de Comercio tal cosa, o frente a las normas del Código Civil tal cosa, o frente a las normas del Código Penal tal cosa. No se hicieron estudios de convergencia, ni uno solo, ni un solo estudio de convergencia. Voy a dejar ahí mi punto relacionado con esos estándares internacionales de calidad normativa, efectos del tiempo, y me voy a concentrar en mirar algunos efectos, 3 efectos muy sencillos sobre el problema del trabajo del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Y voy a volver sobre esos 3 criterios. La convergencia es la característica de 2 o más elementos que confluyen en un cierto lugar. En la convergencia se puede mantener las identidades iniciales, propiciando la confluencia para condiciones u objetivos especiales. Eso ha sido ignorado por el Consejo Técnico. Confundió estándares de presentación de información con estándares de contabilidad y ha empezado a sacar conceptos y conceptos de que la contabilidad se debe llevar de acuerdo con estándares, que son asuntos donde se generan unas grandes contradicciones contra toda la estructura jurídica de la contabilidad establecida en el Código de Comercio. La adopción se constituye como un acto jurídico mediante el cual se hace propio lo ajeno, deslegitimando la condición inicial. Con base en esos 2 criterios, planteo una conclusión muy genérica. Cuando un modelo jurídicamente adoptado entra en contradicción con otro jurídicamente establecido, se da origen a una dualidad normativa determinante de un estado de anomia que surge cuando las reglas sociales se degradan o directamente se eliminan y dejan de respetarse
por los integrantes de una comunidad. Establecer regulaciones paralelas sobre el ejercicio profesional nos coloca en una condición en que no sabemos si hacer lo uno o lo otro, y finalmente decidimos no hacer ninguno, porque las dos regulaciones son contradictorias. Yo he colocado algunos pequeños ejemplos. De alguna manera, los estándares internacionales están fundamentados en un criterio de interés público entendido como la eficiente asignación del capital, en tanto que nuestra regulación, como consecuencia del marco constitucional, está fundamentado en un concepto de interés público como beneficio general. Estamos hablando de dos mundos distintos, de dos mundos absolutamente distintos, y esa confrontación regulativa nos está conduciendo a unos escenarios que requieren de nosotros decisiones supremamente urgentes. Los estándares internacionales nada tienen que ver con el ejercicio de la revisoría fiscal. La famosa ISAE 3000 no está en la ley 1314, está excluida. Confundieron los términos de la ley 1314 de que los estándares de auditoría son para hacer revisión de información financiera histórica, porque para ellos histórico y razonable son sinónimos, cuando son elementos totalmente distintos. Mientras tanto, nuestra regulación recorre otro camino. ¿Con base en qué estándar internacional cumplimos nosotros la función de denunciar oportunamente las irregularidades en que incurren las organizaciones empresariales? Porque no es cierto que nos estén llenando de nuevas funciones. Es decir, cuando la ley anticontrabando dice denuncien los actos de lavado de activos, es una explicación de algo que ya estaba contenido en el numeral segundo del artículo 207 del Código de Comercio. Cuando la ley anticorrupción internacional nos dice denuncie la comisión de delitos contra la administración pública, la seguridad económica y el orden económico y social, nos están haciendo precisiones sobre el mismo numeral 2 del artículo 207 del Código de Comercio. Cuando el fiscal presenta un proyecto, no está creando la pena de cárcel para los contadores, esa ya está establecida en el Código de Comercio, en el Código Penal, y se llama omisión de denuncia. Creo que la pena es hasta más larga que la que propone el fiscal. Pero nosotros esas funciones no las podemos cumplir con estándares internacionales. Nosotros tenemos la posibilidad de quedarnos en ese mundo de la obediencia, perdiendo nuestra identidad, nuestra capacidad para seguir de la mano del consejo técnico que obedientemente sirve a quien lo ha llevado todo el tiempo de la mano, las firmas multinacionales, porque está capturado. O tenemos la oportunidad de asumir posiciones críticas, de entender que el cumplimiento de esa regulación establecida por el Consejo Técnico actúa contra nuestros sistemas de valores e inclusive actúa contra la seguridad jurídica de los contadores públicos, que no podríamos actuar dentro de un marco integral de la ley con el cumplimiento de esas regulaciones extrañas a nuestra legislación.
y nos colocaríamos en las puertas del descanso que se ofrece en las vacaciones no remuneradas, con alojamiento y alimentación incluida que nos promete el Código Penal. Muchas gracias.